Imagina ser un vago que se la pasa todo el día en casa, pero un día la chiflada de tu hermana científica te da una bebida de dudosa procedencia que termina convirtiéndote en una waifu. Espera, ¿qué? Siguiente. Y es que si el man quería ser una basura, al menos debía ayudar a su hermanita con su proyecto. Y mientras tanto debía aprender a vivir como toda una waifu. Y luego de que todo terminara, lo regresaría a la normalidad. O tal vez no. Bueno, lo sabremos en este video. Pero bueno, déjame darte un poco de contexto. Después de que su hermana le diera esta bebida, nuestro prota, Majiro Oyama, despierta y se da cuenta que era una mujer, donde lo primero que hizo fue buscar a ver si aún tenía su ganso. Pero eso ya se había ido, compadre. En eso entra su hermana, Mihari, sí, la científica, y le explica todo lo que sucedió, esperando que de esa manera pudiera ayudarla y también reflexionar un poco sobre lo que estaba haciendo con su pinche vida. Pero al men le importó un pepino lo que la waifu le dijera, y puso uno de sus juegos cochinopuercos para relajarse. Pero la hermana le dijo que debía tener cuidado con esto, porque cuando las mujeres se relajaban, y ya saben a lo que me refiero con relajarse, tenían una reacción 100 veces más potente que la de los hombres, y si experimentaba algo así, sin estar preparado, podría explotarle el cerebro. Así que para dejar sus ganitas a un lado, el prota se pone a jugar otro tipo de juegos. Al mismo tiempo seguía comiendo chatarras y tomando bebidas mientras pasaba el rato, pero luego de esto le dieron ganas de ir al baño, y ahí fue donde comenzó a arreglárselas como una chica, pues ya nada era igual. También comenzó a cuidar más de su higiene, y como era de esperarse, el muy sucio se la pasaba mirándose mientras pensaba en cochinadas. Pero bueno, poco a poco se estaba acostumbrando a su nuevo cuerpo, y su hermana lo estaba ayudando, al ser la responsable del experimento, y es que hasta lo tenía vigilado con una cámara en su mismo cuarto, sin que se diera cuenta. Gracias a eso, notó que a pesar de tener la mente de un hombre, ahora era una mujer y sentía debilidad por cosas que le gustan las chicas, como la ropa y también los hombres. Siguiente, el prota se puso loquito jugando un videojuego que era para mayores y también era para chicas. Y bueno, sentía culpa, pero su hermanita le dijo que era normal, pues ahora era una waifu. Y bueno, como lo vio todo despechado, su hermana, para animarlo, le dijo para salir a correr un ratito, cosa que el prota no hacía desde hace más de 2 años, pero como quería ser un buen ejemplo como hermano mayor, se fue con ella, aunque en realidad ella era el ejemplo a seguir, y él ya lo sabía. Y bueno, trató por un momentico y estaba más cansado que tortuga corriendo una maratón, a diferencia de su hermana, que era una atleta condecorada. Pero bueno, mientras se ejercitaban, hubo un pequeño problema, y fue que el prota, por andar de rebelde, no se puso el sujetador que le dio su hermana, y comenzaron a dolerle los limoncitos, así que su hermana tuvo que llevarlo a comprar un par, lo cual le dio mucha vergüenza, pero no era como que tenía opción. Al día siguiente, Mihari lo despierta para ir a trotar de nuevo, pero al despertar se dio cuenta que tenía altibajos y no quería ir. Y bueno, de esta manera, compadres, comenzó la rehabilitación de nuestro prota. Luego de esto, vemos que su hermana se iba a bañar, pero se había dañado la caldera y no tenía agua caliente, y a pesar de ser una científica súper lista, que pudo convertir a su hermano en una hermana, no sabía encender la cocina y calentar un poco de agua, y prefirió ir con el prota a unos baños públicos que estaban cerca de su casa. Y bueno, el prota no le gustó mucho la idea, y más aún porque estaba ahí jugando videojuegos, pero luego recordó que podían haber muchas waifus encueradas, y se fue con ella. Pero cuando llegó, se llevó una decepción, porque solamente habían puras viejas. Y bueno, aprovechando que estaba ahí, su hermana se bañó con él, y le enseñó la manera correcta de lavar el cabello de las waifus, donde había que usar como 8 champús diferentes, y así fue como salieron a las 3 horas. Ahí el prota comprendió por qué las chicas duraban bastante tiempo en el baño, pero al mismo tiempo pasó un rato agradable con Mihari, y recordó cuando solían bañarse juntos de pequeño. Al día siguiente vemos como los dos siguen mejorando su relación, desayunan juntos, y luego de la lección que le dio su hermana en el baño con el cabello, también le enseñó a peinarse, y le dice que esa es una de las cosas más importantes que tiene que hacer una mujer, y al mismo tiempo el men se da cuenta que cada vez le gustan más las cosas de waifus, por lo que culpa a su hermana y se pone a jugar sus videojuegos de nuevo, intentando recuperar algo de masculinidad, o bueno, de su antiguo yo. Pero mientras su hermana lo ve jugando, le dice que estaba sentado como una waifu, pues por más que intentara seguir siendo el mismo, su subconsciente era el de una waifu bastante adolescente, y no podía hacer nada. Al mismo tiempo estaba confundido porque no sabía exactamente qué era lo que debía hacer un hombre, y su hermana le dice que no solo era jugar videojuegos, sino que debía dejar de madrugar, comer bien y hacer ejercicio. Pero cuando intentó hacer unos abdominales, después de lo que le dijo su hermana, casi le da un patatús y comenzó a sentirse mal. Ahí su hermana comenzó a preguntarle qué era lo que sentía, qué le dolía y ese tipo de cosas. Y como ya había pasado un mes desde su transformación, su hermana le había ido a decir lo que tenía, pero justo en ese momento se fue al baño porque le dolía la barriga. Y bueno, ahí fue donde se dio cuenta por sí mismo y pegó un grito que escucharon hasta los vecinos, pues resultó estar en los días del mes que pasa toda mujer.
ver. Y como el pibe era bien exagerado, pensaba que se iba a ir con San Pedro. Y le dice a su hermana que termine de pasar los videojuegos por él. Pero luego de que Mihari le diera una compresa caliente, le comenzó a doler menos. Y se dio cuenta que su hermanita tenía que pasar por eso todos los meses. Y no hacía tanto drama como él. Así que comenzó a comprenderla. Y le dijo que cuando se sintiera mal, la ayudaría. Así pasaron unos días y vemos que el prota ya estaba mucho mejor. Y cuando iba al baño se encontró con una waifu llamada Kaede. Esta es una amiga muy cool de su hermana, que fue un rato de visita. Y rápidamente se encariñó con el prota. Y como Mihari tenía que hacer unas cosas de la universidad y vio que se estaban llevando bien, las dejó solas. Sin embargo, la conversación se volvió algo incómoda muy rápido, pues tenían gustos diferentes. Y bueno, solo lograron recuperar la confianza a la hora del almuerzo. Porque sí, amigos, la waifu se lanzó una de MasterChef y después de esto le contó al prota que también tenía una hermana mayor y por eso sabe cocinar y hacer otras cosas, como por ejemplo seducir al prota para maquillarlo. Y sí, todos pensamos que iban a hacer otra cosa, pero no fue así. En fin, lo cierto es que pasan una tarde bastante agradable y a la hora de despedirse se da cuenta que aprendió varias cosas de ella. Todo esto para ser un mejor hermano mayor, aunque en realidad todo fue un plan de Mihari para que él socializara un poco más. Y al parecer todo salió como pensaba. Y es que, sí gente, esta waifu siempre estaba un paso delante del prota. Así pasan los días y vemos que el prota estaba viendo un tráiler de una película que ya se había estrenado en el cine. Y su hermana, como lo vio todo entusiasmado, lo invitó a verla. Ahí cuando llegan al centro comercial, se encuentran con Kaede nuevamente. Y antes de ir a ver la peli, deciden ir de compras y bueno, ahí podemos ver los tremendos atributos de ambas waifus. Porque lo que fueron a comprar fue trajes de baño. Y como estuvieron jugueteando y burlándose la una de la otra sobre, bueno, sí, sus atributos, se les hizo tarde para ver la película. Pero por suerte llegan justo a tiempo. Sin embargo, el prota estaba más salado que la playa, porque acabando de sentarse, le dan ganas de ir al baño. Y cuando va, se da cuenta que la fila para las mujeres estaba muy larga. Así que, ¿termina haciéndose los pantalones? No, gente, pero qué mal. Por suerte, Kaede fue a ver por qué estaba tardando tanto y le ayudó con el pequeño problemita que tenía encima. Y al mismo tiempo, le promete que eso quedaría entre ellas. Sí, amigos, como les dije, la waifu es bien buena onda. Al otro día, vemos que el prota estaba esperando la comida, pero su hermana estaba tardando más de lo normal. Así que sale a ver qué pasaba. Y resulta que la waifu ni siquiera estaba cocinando, porque tenía un resfriado. Y al verla en ese estado y darse cuenta que además de hacer sus cosas de la universidad, también se ocupa de la casa, el prota decidió ayudarla un poquito. Así que fue a lavar la ropa, limpiar la casa y por último, le preparó algo de cenar. Pero como era de esperarse, el man apenas sabía encender la cocina. Así que llama a Kaede para que le explique paso a paso cómo hacer la comida. Y así es como le lleva la sopa a su hermana, la cual se puso a llorar de alegría al ver que su hermano se estaba esforzando por ella y la estaba cuidando. Tras esto vemos que la waifu se quedó dormida y sueña con la horquilla que su hermano le regaló para aprobar sus exámenes. Y también nos damos cuenta que solían ser muy unidos, pero al cabo de un tiempo se fueron distanciando. Sin embargo, su hermana quería acercarse a él nuevamente y bueno, estaba funcionando. Luego de esto vemos que la waifu ya estaba mucho mejor y para agradecerle al prota por cuidarla, le preparó unas galletas. Pasan los días y vemos que el prota cada vez se va adaptando más a ser una waifu, pues su hermana la encontró imitando a un personaje femenino de su serie favorita y cuando se dio cuenta que su hermana lo vio, quedó muy avergonzado. Pero bueno, en realidad fue para avisarle que no iba a poder quedarse con él esa noche porque debía hacer unas cosas de la universidad, así que tenía que arreglárselas él solo por el resto del día. Y bueno, cuando su hermana se fue, se puso a jugar videojuegos por un rato, luego a leer unos mangas hasta que se quedó aburrido y en vez de ponerse a barrer la casa o hacer algo productivo, comenzó a comer como loco, como seguramente les pasa a muchos de ustedes. Y fue ahí donde se dio cuenta que desde que se convirtió en una waifu, siempre estaba al lado de su hermana y la extrañaba. Siguiente, el man creía que estando solo iba a sentirse bien y resultó ser todo lo contrario. Al día siguiente, su hermana regresa y el men la abraza como si no lo hubiera visto por mucho tiempo. Luego se ponen a jugar a videojuegos y apostaron que el perdedor tenía que ir al supermercado para comprar las cosas de la semana. Y bueno, el prota terminó perdiendo. Ahí cuando llegó al súper estaba más perdido que Santa Claus en carnaval. Pero por suerte se encontró con un pibe que la vio en apuros y la ayudó con las compras. Incluso le enseñó varias cosas para que se ahorrara algo de dinerillo. Y bueno, todo estaba bien chill hasta que comenzaron a compararlos con una pareja. Ahí el prota se puso nervioso y para rematar cuando salen del supermercado nos enteramos que en realidad el men era una waifu, solo que le gustaba vestir como un chico. Y encima era la hermana pequeña de Kaede. Sí gente, el mundo es muy pequeño. Al día siguiente vemos que Momiji va con su hermana a visitar al prota, pues quería aprovechar que su hermana iba a estudiar y aprovecharía a pasar tiempo con el man, o sea, con la waifu. Además, la waifu decidió escuchar un poco los consejos de su hermana mayor y se fue vestida de una forma más femenina, tanto así que el men no la había reconocido. Y bueno, como el prota no esperaba visitas, tuvo que salir corriendo a acomodar el montón de mangas para adultos que tenía en su cuarto. Y así fue que pudo recibir a la waifu. Ahí pasaron un rato agradable, jugaron videojuegos, hablaron por un rato y se comenzaron a hacer cosquillas.
maravillas. Pero gracias a eso, el man le dio sin querer un golpe al armario donde tenía todas sus revistas cochinas. Y bueno, todas se caen. La cosa es que ahí el man piensa rápido y se excusa diciendo que estaba usando el cuarto de su hermano mayor que está en la universidad. Pero Momiji no era pendeja y le dice que lo mejor era tener ese tipo de cosas bien guardadas y comienzan a meterlas en una caja. Pero en eso vuelven a resbalar y la waifu accidentalmente le toca la sopais al prota. Y gracias al ruido que estaba haciendo, sus hermanas van a ver qué estaba pasando. Y bueno, les dio gusto ver que estaban fortaleciendo la amistad de esa forma. Al otro día, vemos que el prota se había despertado primero que su hermana y se hizo el desayuno, lo cual era bastante extraño. Tanto así que Mihari creía que era el fin del mundo o algo así. Pero bueno, resulta que el men estaba por salir a comprar unos nuevos mangas que estaba esperando desde hace mucho y por esa razón madrugó. Luego de ir por sus mangas y comprar todas sus cosas, el men se regresaba a su casa, pero en el camino se encontró con una tienda de videojuegos y no aguantó las ganas de entrar, pues al parecer solía hacerlo en los tiempos que estaba en la escuela. Pero cuando recordó que ahora era una waifu, se fue a la sección de juegos de niñas para no llamar mucho la atención. Y después de sacarse varias fotos kawaiis, se dijo a sí mismo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y bueno, regresó a las consolas, pero en eso lo vio un supervisor de la tienda, preguntando si tenía edad suficiente para estar jugando. Incluso pensaba que se había saltado la misma escuela para ir al vicio, lo cual hizo que el prota entrara en pánico y saliera llorando con su hermana, pues no estaba acostumbrado al mundo exterior y no tenía intención de salir él solito de nuevo. Esto obviamente preocupó a su hermanita, porque el men estaba avanzando muy rápido, así que al otro día se lo llevó a la peluquería. Ahí duraron como 2 horas, y como no estaba acostumbrado al montón de preguntas personales que le estaba haciendo la peluquera, el prota estaba bien incómodo, pero luego de que le lavara el cabello y le hiciera otros tratamientos por 2 horas más, el men se quedó dormido. Pero cuando al fin estaba listo, la verdad es que le terminó gustando bastante el resultado, aunque no quería admitirlo. Al otro día vemos que el prota estaba bien tranquilo en su cuarto jugando en la PC, cuando de la nada entra su hermana disfrazada como una momia y le da tremendo susto, porque sí gente, había llegado Halloween, y aunque a él no le gustaban esas cosas, su hermana lo termina convenciendo para ir a una fiesta de disfraces que habría en la casa de Kaede, así que el men se va disfrazado bien kawaii, pero cuando llega se da cuenta que lo habían troleado y la fiesta no era de disfraces, o sea, en pocas palabras quedó como un pendejo. Por suerte Momiji le presta algo de ropa y ahí se ponen a hablar de los tremendos atributos que se cargan sus hermanas, y la waifu esperaba que algún día a ella también le crecieran de ese tamaño. Siguientes, la conversación se volvió algo incómoda, hasta que llegó Kaede para avisarles que la cena estaba lista, y bueno, mientras cenaban, estaban hablando ahí bien chill sobre la familia, hasta que Momiji pregunta sobre su hermano que estaba en la universidad. Ahí Mihari le siguió la corriente al prota, y entre las dos buscaron de poner varias excusas, donde incluso hicieron una propuesta para hacer un viaje grupal, porque ya se acercaba la Navidad, pero no quedaron en nada, aunque lo bueno es que se salvaron del momento incómodo. Al día siguiente, el prota estaba ahí jugando de lo más tranquilo, y su hermana lo regaña por pasar todo el día sin hacer nada, cuando de la nada reciben una visita inesperada de Momiji, lo cual alegró a su hermana, y esta vez vino acompañada con 2 amigas de la escuela. Así que, sí gente, el prota tendría que seguir socializando. En un cambio de escena, vemos que el prota había regresado a la escuela y se estaba presentando con toda la clase, pero seguramente se estarán preguntando qué fue lo que pasó. Así que regresemos al momento en el que Momoji fue a su casa en la mañana. Bueno, resulta que ella iba con sus amigas a comer unos postres a una tienda que estaba cerca y pensó en invitarla. Obviamente su hermana le dijo que sí, para que no se quedara jugando videojuegos, y terminó saliendo con las waifus. Ya en la tienda conocemos a Miyo y a Saji, unas waifus bastante divertidas que rompen el hielo muy rápido con el prota. Ahí la pasan genial, comparten sus helados y logran integrarla en su grupo. Pero lo bueno es que ya conocía a Momiji y se le hizo más fácil. Ahí cuando regresan a casa es donde no la pasa muy bien, porque su hermana le da la noticia de que volvió a inscribirlo en la escuela, pues como vio que ya tenía amigas de su misma edad y le estaba yendo bien, pensó que eso le haría bien. Sí, una hija de su madre. No le bastó con quitarle el ganso y experimentar con él, sino que también lo iba a hacer repetir la escuela. Y no sé ustedes, pero creo que hubiera sido mejor pagar un psicólogo y listo. Bueno, es aquí donde regresamos a la escena del comienzo y vemos al prota bien incómodo porque todas las waifus del salón querían conocerlo. Por suerte Momiji y las otras 2 amigas también iban a esa escuela, y cuando las ve, el prota se pone como si hubiese visto a Diosito en persona, pues gracias a ellas lo dejan respirar. Ahí también les contó a sus amigas que tuvo que repetir el año escolar por problemas de salud. Pues bueno, esa fue la historia que inventó su hermana, pero bueno, gracias a sus amigas pudo terminar su primer día de clases bastante tranquilo, o bueno, más o menos, porque justo antes de salir le dieron ganas de ir al baño, y por equivocación fue el de hombres, pero recordó su realidad y fue el de chicas. La cosa es que no se sentía cómodo con sus amigas a un lado, así que esperó hasta llegar a su casa, pero justo cuando estaba por entrar al baño, se tropezó con su hermana y terminó haciéndose encima. Al día siguiente vemos que el man tenía clases de deportes y comenzó a encuerarse delante de todo el salón. Siguiente al prota como que se le olvidó que existía algo llamado vestidores.
lugares, pero gracias a Momiji fueron hasta allá, y el men estaba todo incómodo al estar rodeado de colegialas cambiándose. Y bueno, luego de ver los tremendos atributos de Miyo, las waifus salen a calentar para la clase de deportes, y justo antes de comenzar a trotar, el prota le dice a Miyo que le dolía el estómago, por lo que pensó que estaba en sus días y le dijo a la profesora para que no hiciera nada durante la clase. Así que, siguiente, el men tuvo mucha suerte ese día. Ya al regresar a casa, le contó todo a su hermana, y le dijo que no debía aprovecharse de eso, porque si le ocurría de verdad, luego lo podía lamentar, pero al mismo tiempo estaba feliz de que su hermano la estuviera pasando bien gracias a su experimento. Al día siguiente, vemos al prota estudiando como Miji para un examen, pero como el men ya se había graduado, quedó como un cerebrito en las ecuaciones de matemáticas delante de su amiga. Sin embargo, a la hora del examen, el muy pendejo se quedó dormido y no respondió ni una sola pregunta, y gracias a su distracción, se tuvo que quedar viendo clases extra para subir sus calificaciones, porque al parecer solo destacaba en matemáticas, y en las otras asignaturas no era muy bueno. Luego de esto, vemos que el men no paraba de pensar en un videojuego que estaba jugando en ese momento, y mientras almorzaba con sus amigas en la hora del receso, les contó sobre eso, pero como eran unas chicas, no les interesaba en lo más mínimo, así que vio a unos compañeros de su misma clase hablando del juego, y se unió a ellos. Esto dejó a los pibes sorprendidos, pues no esperaban que el prota jugara videojuegos. Sin embargo, le integran en la conversación y pasan un rato bastante chill. Más tarde van a clases de cocina y la profesora les coloca en grupos de 4 para que preparen algo. Ahí todas se emocionan, en especial Miyo, que era la que más le gustaba cocinar, pero eso no significaba que fuera buena, pues sus amigas le dicen al prota que cada vez que se mete en la cocina hace un desastre, así que se fue con Momiji a su casa para que Kaede le enseñe a preparar unas galletas. Y ahí la waifu de buenos atributos les dice que el secreto para cocinar está en el amor que le pones a la comida. Luego de esto vemos que llega el día de la práctica y las waifus se reúnen en el salón de comida para hacer las galletas, y resulta que escogieron té negro como ingrediente principal, así que se ponen ahí como una chef y al final logran controlar a Miyo para que no eche todo a perder, porque la muy loca pensaba cortar las galletas como si fueran para un gigante o algo así. Y bueno, al final el resultado fue bastante bueno. Las galletas eran comestibles, incluso la profesora quedó encantada con el sabor. Y como ya habían hecho suficientes, el prota les lleva unas cuantas a su hermana para que las pruebe, y luego se pone a jugar videojuegos. Pero en eso vemos que el men sonríe, pues en el fondo sabía que su vida estaba mejorando y se estaba convirtiendo en una mejor persona. Y gente, ¿este es tu ídolo? Porque el mío sí. Pasa un tiempo y llegan las vacaciones. Ahí vemos que el prota regresó a sus andanzas y comenzó a pasar todo el día jugando. Después de todo estaba libre, incluso creó un calendario para estar de vago todas las vacaciones, pero no contaba que con su hermana le arruinaría los planes, pues comenzando por ese día, había organizado una pijamada con sus amigas de la escuela, sin decirle nada, pero en realidad lo hizo porque quería ayudarlo a que no se encerrara en su mundo de nuevo y compartiera con sus amigas, así que le compró un videojuego y pasaron el rato jugando los 4. Luego de esto las waifus cenan y en eso Asahi propone bañarse todas juntas, pues quería lavarle la espalda a nuestra prota, y ella no era la única, porque Momiji también le gustó la idea, pero ella quería que le dejaran el cabello. Pero bueno, se quedaron con las ganas porque el prota al final se bañó con su hermana y ellas tres se bañaron juntas. Ahí vemos cómo fue que Momiji y Asahi se conocieron, lo cual fue bastante incómodo, porque le pasó igual que al prota y la confundió con un hombre, hasta que se bañaron juntas y se dio cuenta que no tenía nutria. Y como si no fuera lo suficiente incómodo, Miyo le pide que recrearan la escena de ese momento, aunque el tiro le salió por la culata, porque la waifu se pone a jugar con ella y termina agarrándole los atributos. Siguiente, estas waifu como que batean para el otro lado. Bueno, luego de esto, vemos cómo arregla las camas para dormir en el cuarto de nuestro prota, pero antes deciden hacer una guerra de almohadas, y gracias a la bulla que estaban haciendo, llega su hermana bien putada y las manda a dormir, pero como ninguna tenía sueño, se ponen a hablar, y Asahi le cuenta una historia de terror sobre un supuesto demonio que le sale a las personas mientras duermen, y hablando de dormir, eso es lo que hacen, antes de que la otra waifu la siga asustando. Ya más tarde, el prota se queda sin cobija, y se despierta para pedirle a Momiji que le comparta la suya, pero sin querer termina asustándola gracias al cuento de terror que contó la otra pendeja, y la waifu termina mojando la cama. Entonces el prota le deja su cama y se va a dormir con su hermana, y le dice que luego le va a explicar lo que pasó. Al día siguiente, el men les dice a todas que tomó demasiado jugo y terminó mojando la cama sin querer, para que su amiga no se viera avergonzada, y dejaron todo en secreto. Tras esto vemos que llega la Navidad y en la TV anuncian que es una época donde abundan los enamorados. Ahí Mihari le dice al prota que iba a tener una cita, y el men, como no se lo esperaba, queda tipo ¿nani? Así que llaman a Momiji para espiar a su hermana y ver quién era el afortunado, pero cuando ve con quién era la cita se queda tranquilo, pues la afortunada era Kaede, así que le dice a su amiga para regresar a casa, pero ella quería aprovechar que había salido y le dijo para quedarse un rato. Entonces continúan siguiéndolas, pasan un rato agradable, entran a una tienda de ropa y el prota ayuda a su amiga a que se vista de una forma más femenina, y como ambas estaban distraídas con la ropa, sus hermanas las descubren. Sin embargo, no se lo toman a mal, al contrario, las invitan a recorrer la ciudad, la cual está
estaba muy linda con las luces navideñas y todos los adornos. Ahí se tomaron unas fotos y pasaron un rato muy lindo entre las cuatro. Más tarde en casa, su hermana se disculpa por dejarlo preocupado con el asunto de la cita, pero invitó a Kaede porque necesitaba que le ayudara a comprar un regalo para él, y ahí lo sorprende con su regalo de Navidad, el cual era una bufanda bien kawaii. Así pasan los días y llega el año nuevo. Ahí vemos al prota durmiendo de lo más tranquilo en casa, pensando en pasar unos días libres y al fin poder retomar sus videojuegos por unos días. Pero no, porque a su hermana se le ocurrió la brillante idea de ir a visitar unos templos con sus amigas, así que se ponen sus kimonos y van a pedir sus deseos a una especie de oráculo que había en el lugar, y a pesar de que el prota no quería salir, terminan disfrutando las atracciones de la feria. Luego de esto se van todas a casa de Kaede y preparan una comida para celebrar el año nuevo. Y bueno, todo chill, hasta que Mihari prueba el sake. Pues ahí nos damos cuenta que la waifu se puso bien cochinopuerca y comenzó a besar a Kaede. Al ver esto, el prota le dijo a sus amigas: sálvense quien pueda, por lo que todas salieron corriendo. Bueno, todas menos Miyo, pues ella tenía la mente bastante sucia y le gustaba ver ese tipo de cosas, así que se unió al salseo. Y bueno, luego de que la borracha de Mihari retomara la conciencia, las waifus le prohíben volver a tomar alcohol y todas regresan a sus casas. Pasan los días y vemos al prota de camino a la escuela. Y bueno, como el frío del invierno aún estaba presente, el men se había llevado la bufanda que le regaló su hermana, y casualmente Kaede también le había regalado una igual a Momiji, pues la waifu la compró con la intención de que ambas estuvieran combinadas o algo así. Bueno, al llegar al salón, sus amigas notan su combinación y hablan sobre eso, pero de la nada Asahi menciona que hizo un cambio de look y que ahora estaba usando otras medias. Ahí el prota se volvió a olvidar que debía comportarse como una waifu y se emocionó más de la cuenta, al punto de levantarse la falda y enseñarle a sus amigas las medias que tenía puesta. El problema fue que sus dos compañeros lo vieron y terminó muy avergonzado. Y bueno, de un momento a otro las waifus cambiaron la conversación y comenzaron a hablar de los atributos, así bien random, pero bueno, eso ya era algo normal para ellas. Y bueno, hablando de atributos, en un cambio de escena vemos a la que se carga buena trama estudiando con Mihari y el prota, o bueno, haciendo el intento, porque la waifu se distraía con cualquier cosa, y en una de las distracciones le cuenta a las chicas que estaba reuniendo algo de dinerillo, y el prota pensaba que era para comprarse una moto o algo así, pero no era eso. La waifu le dice que quería pagar un tratamiento de belleza y también para comprar algo de ropa, pues al ser una chica, bueno, esas cosas le costaban mucho dinero. Y bueno, con tal de no estudiar, la waifu comenzó a seguir distrayéndose y comenzó a darle un masaje un tanto subido de tono a Mihari, y cuando su hermano vio que la cosa se estaba poniendo bastante rara, bueno, buscó de irse, pero fue demasiado tarde, porque luego le tocó a él. Así pasan unos días y vemos que su hermana despierta al prota regalándole un chocolate por el día de San Valentín, pero no todos eran para ella, era para que se los regalara a sus compañeros de clase, o bueno, mejor dicho, compañeras, porque primero se encontró a Momiji y ahí intercambiaron regalos. Luego, al llegar a la escuela, le dio a las demás waifus, pero los pibes no corrieron con esa suerte, solamente le dio un chocolate a los dos pibes con los que estaba hablando de juegos el otro día, y los demás, bueno, F por ellos. De regreso a casa, el men le compra un chocolate especial a su hermana, pues gracias a ella fue que pudo compartir con todos sus compañeros de clase. Además, no le había regalado nada, y bueno, se lo da. Ahí la waifu se pone a llorar de la felicidad, y al otro día, el men sale a comprar unos mangas, donde en la sección de adultos se encuentra a los dos pibes que estaban en su clase, solo que fueron disfrazados, para que nadie los reconociera, y el prota terminó viéndolos, así que salen corriendo bien avergonzados. Justo en ese momento que los pibes se van, se encuentra con Miyo, que como era de esperarse también le gustaba leer mangas, pero de un género bien subido de tono, y bueno, entre mujeres. Y bueno, luego de comprar unos cuantos mangas, le dice al prota que lo mejor es mantener eso en secreto, pero el prota le dice que no debería tener miedo de ocultar sus gustos, pero creo que bueno, ese tipo de gustos sí es mejor que no se los anden contando por ahí a todas las personas. En fin, luego de esto, las waifus ven un puesto de helados y deciden comprarse unos. En eso Momiji y Asahi las ven y se terminan sentando con ellas, pasando así un rato agradable entre amigas. Al otro día, en la escuela, vemos que las waifus estaban hablando del horóscopo, y esto llama la atención del prota, así que al regresar a casa le cuenta a Mihari sobre eso, pero ella, como era una científica, no creía en esas cosas, aunque bueno, al prota le valió madres y terminó leyéndolo, y su hermana igual lo hizo con él, y este decía que se acercaba un día especial, pero su hermana no le quiso mencionar nada más, pues algo se traía entre las manos la waifu. Al día siguiente vemos que aún seguían con lo del horóscopo y la adivinación, tanto así que Miyo creía que sabía leer las cartas y ese tipo de cosas, así que el prota, para cambiar de tema, comienza a hablar de los animales espirituales, y vemos que el de Asahi es el perro, el de Mijo un conejo, el de Momiji un oso, y el de él dijo que era un elefante, solo que ya no tenía su trompa allá abajo. Sí, saben a la cámara fera, ¿no? Por otro lado, Momiji quería saber su cumpleaños usando el tema de los astros, pero para su sorpresa era ese mismo día, y cuando el men llegó a su casa, su hermana quería sorprenderlo con una torta, pero como ya se había acordado, la sorpresa no resultó muy bien que digamos,
amigos. Pero bueno, la intención es la que cuenta. Al otro día, el prota nota que sus amigas están un poco extrañas y pensaba que le estaban organizando una fiesta sorpresa por su cumpleaños. Y bueno, dio justo en el clavo, porque a la mañana siguiente todas van a su casa para desayunar con él. Ahí le entregan sus regalos, le dan un masaje, una torta preparada por las tres con mucho cariño y también un labial que le mandó la de buenas tramas. Al día siguiente, el prota estrena su labial, que le habían regalado, y todos en la escuela se le quedan mirando de lo linda que estaba. Además nos enteramos que era el día blanco, y los dos pibes, para devolverle el gesto que hizo ella en San Valentín, le dan un chocolate. Después, el men, como era el encargado del día, va a la sala de profesores a retirar los libros. Hay una maestra, lo regaña porque no tenía permitido usar maquillaje, y se pone algo triste por eso. Pero cuando llega a casa, continúan con los maquillajes, pues como a su hermano no le gustaba arreglarse, el prota le dice a Kaede que le haga una transformación, y pasan toda la tarde haciendo cosas de chicas. Así que, sí amigos, la dignidad del prota como hombre ya estaba prácticamente en cero. Ahora en un cambio de escena vemos que se acercaban las vacaciones, y las waifus se reunieron para volver a hablar sobre el viaje que tenían pendiente. Ahí una waifu proponía ir a una posada con aguas termales, y como la idea les gustó a todas, terminaron yendo. Pero desde que llegan al lugar, vemos que el prota estaba algo extraño, y al mismo tiempo preocupado, pues seguramente era porque sabía que iba a estar rodeado de muchas cosas esponjosas en el baño. Pero bueno, el men decide relajarse, se cambia de ropa y salen a pasear por el pueblo. Compran varias cosas y comen en familia. Más tarde en la posada, Miyo les comenta que habían unos baños termales al aire libre, y todas deciden ir a ese. Pero antes de ir a cambiarse, Mihari le dice al prota que no mire demasiado, de lo contrario levantaría sospechas, y el prota le toma el consejo, pues se fue a bañar alejado de las demás. Pero como siempre sus amigas fueron a donde estaba y comenzaron a molestarlo. Ahí mientras jugaban a las cosquillas, a Momiji se le escapa la mano y lo toca ahí abajo sin querer, lo que hace que el men salga corriendo rápidamente a donde su hermana, para decirle que su cuerpo estaba regresando a la normalidad. Y siguiente, por esa razón, era que el men se sentía extraño. Pero bueno, el prota se pone bien triste y le dice a su hermana que no era justo, porque apenas estaba comenzando a divertirse y ya se había acostumbrado a ser una waifu. Por suerte Mihari había llevado otra dosis que le permitía seguir convertido en mujer, pero tenía que estar consciente que no sabía cuánto tiempo duraría el efecto. Además debía tomarla antes del amanecer, porque el efecto seguramente ya se le habría terminado para ese entonces, así que dejó que él tomara la decisión. Luego de esto vemos al prota pensando en el asunto mientras cenaban y también mientras jugaban en la nieve. Pero bueno, si se convertía en hombre, todo lo que había logrado, las amistades que había hecho y los momentos lindos que había pasado con sus amigas y con su hermana, los iba a tirar a la basura, así que decidió tomarse nuevamente la poción y seguir convertido en una waifu. Y menos mal que lo hizo, porque en medio de la noche, mientras el men dormía, Momiji le revisó allá abajo, pues estaba inquieta por la sensación que tuvo cuando le tocó en el baño. Y por suerte el ganso ya había desaparecido. Y bueno, a la mañana siguiente se acaban las vacaciones y las waifus regresan a sus casas. En el camino, Mihari habla con su hermano y se alegra por la decisión que tomó y también por cambiar su vida para mejor. Y como el viaje era muy largo, vemos que ambas se quedan dormidas tomadas de la mano, creando una escena muy linda. Y así termina el anime. Si te gustó, no olvides comentar la palabra poción para contenido más similar. Y ya con esto me pondré manos a la obra.